contento de esta familia que realmente me siento como tal. Y para mí es un honor y gracias por haber pensado en mi persona para seguir estos live que, bueno, han sido todos súper exitosos, ¿verdad? Los felicito, aprovecho esta tribuna para darle la felicitación y agradecer de nuevo esta invitación. Perfecto. Bueno, para entrar en el tema, comencemos por tratar de definirle a nuestros pacientes, a nuestra audiencia, qué son las alergias. ¿Cómo no, Aida? Fíjate bien. Las alergias se definen en forma, digamos, general, como una respuesta normal exagerada. ¿De acuerdo? Tú como otorrino debes saber, por ejemplo, que la definición de rinitis simplemente son personas que estornudan más de 20 veces, siendo la respuesta normal un estornudo porque te va a extraer un cuerpo extraño de la fosa nasal. Una persona no alérgica, con 2-4 veces que estornudo es suficiente, alérgico estornuda mucho más de 20 veces. Entonces, más o menos yo creo que ese es el símil. Puede ser un estímulo, pero que es una respuesta exagerada. Exagerada frente a un estímulo. Entonces, por supuesto, da como consecuencia inflamación. Inflamación de los órganos de choque, entonces pueden ser rinitis alérgica, una rinoconjuntivitis por su similitud, por su cercanía, y si vamos un poco más abajo, toda la vía respiratoria, que es una sola vía aérea, como tú bien conoces, entonces está la parte de hiperactividad bronquial hasta asma bronquial. Llegando a la terminología más o menos reciente o nueva, que se habla de marcha atópica o marcha alérgica. Definiendo como esto aquellos pacientes que tienen, ¿verdad?, en forma general, rinitis alérgica, rinoconjuntivitis, bronquial y dermatitis atópica. Entonces, ¿qué sucede? Ya la alergia no es un factor, digamos, molecular solamente, sino un factor sistémico. En este caso se debe que tratarlo en forma mancomunada. Yo creo que la inmunología es una de las cosas que ha unido a las especialidades. Yo creo que es lo que nos ayuda a manejar a los pacientes de forma, digamos, mancomunado con varios especialistas. Viendo que tenemos esta amplia gama, o sea, todos estos órganos que pudiesen estar involucrados en una reacción alérgica, acabamos de nombrar que puede estar la vía aérea superior, vía aérea inferior, hablamos de la piel en toda su extensión, y también tenemos la parte gastrointestinal. Obviamente. Porque todos estos estímulos pueden venir, las personas pueden hacer, ese estímulo puede venir por vía inhalada o por lo que ingerimos. Exactamente. Cualquier contacto puede hacer una reacción exagerada a ese tipo de estímulos, ¿cierto? Así es. Entonces, más o menos, yo sé que va a ser un poco difícil, pero más o menos, sabiendo esos órganos, ¿cómo pudiésemos englobar cuáles son esos síntomas en cada una de esas esferas que pudiesen uno pensar que es una alergia? ¿Cómo no? En principio, quizás entender en forma lo más gráfica posible cómo se divide en forma didáctica nuestro sistema inmunológico. Vamos a tratar de definirlo como con compartimientos, por así decirlo. El primer compartimiento o departamento inmunológico sería la primera parte de defensa, que es piel y mucosas. ¿Okay? Allí entra entonces todo lo que tiene que ver con la parte de patologías dérmicas y sobre todo las patologías que tienen como base la mucosa nasal, faringea, intestinal, como tú bien dijiste, y todo lo que tiene que ver con esa, digamos, ese tejido que nos recubre por dentro, desde los ojos, toda la parte nasal, faringea, bronquial e intestinal, reconociendo como la inmunocompetencia de ese compartimento. Luego vayamos un poco más profundo, vemos entonces la inmunidad sérica, donde están los anticuerpos, las inmunoglobulinas, los cuales ella también tiene su función de defensa. Y finalmente, para la parte más profunda, es lo que se denomina la inmunidad celular. Para que tengan una idea, es lo que ataca el HIV, pues digamos, es la parte más profunda. Entonces, fíjate tú que cada compartimento tiene una función específica y cada compartimento tiene a su vez sus, digamos, sus personas, sus celulares, sus células o anticuerpos que son los responsables de esa respuesta. Entonces, el secreto es justamente estar en hacer un buen diagnóstico. Mientras más preciso sea ese diagnóstico, mucho mejor, mucho más específico va a ser la terapia, que lo podemos comentar un poco más tarde. Perfecto. Ahorita estamos en una baja de lo que es el COVID, pero en su momento había mucha angustia porque los síntomas, por lo menos nasales y bronquiales de las alergias, mucosidad, para hablar en términos que no sean los médicos, mucosidad, tos, se parecían mucho al COVID. Exacto. Y esa pregunta estuvo mucho en el tapete de cómo podíamos diferenciar una respuesta alérgica de esa vía respiratoria con un COVID. Perfectamente. Bueno, no solamente COVID, sino cualquier proceso viral. Yo creo que uno de los paradigmas más importantes es que la alergia no da fiebre.
Ese es un patrón importantísimo. O sea, es imposible, o sea, no todo lo que produce inflamación nasal es alérgico, eso es lo primero. Segundo, la alergia no da fiebre, eso es importante. Y tercero, o sea, si el proceso tiene autolimitación, tampoco es alergia. O sea, las alergias son patologías crónicas. Hoy en día se puede hablar, no me atrevo a decir que se curan, pero sí por lo menos con el diagnóstico moderno que tenemos, con las nuevas terapias, podemos al menos cambiar el curso natural de la enfermedad. Claro, yo creo que los pacientes que lo controlamos, que se pueden controlar. O sea, que así como las personas controlan su hipertensión y no dejan de ser hipertensos, nosotros también podemos ayudarlos a controlar. Perfectamente. Aquí hay algo que es importante. Por ejemplo, si uno logra controlar, como tú bien dices, esta patología antes de los 7 años de edad, que es cuando, digamos, se madura en forma fisiológica la parte inmunológica, el pronóstico en ese niño es mucho mejor. Y quizás hay unos que se atreven a decir que se curan, pero uno lo que hace es fácilmente ayudar a que ese niño logre madurar en forma natural, lo que realmente no se puede hacer por tantas, digamos, noxas que no lleguen desbordados a la adolescencia con la alergia en su máxima expresión. Así es. Sí. Volviendo a la esfera gastroenterológica, nosotros hay 2 patologías que también se pueden parecer mucho. ¿Y a cómo pudiésemos diferenciar o cómo se diferencia la intolerancia a un alimento o la alergia a un alimento? Estupenda pregunta, fíjate bien. Las intolerancias vienen dadas porque el paciente tiene una ausencia o un déficit de enzimas a nivel de la mucosa intestinal, las cuales son prácticamente imposibles de regenerar. O sea, en otras palabras, las intolerancias son definitivas para toda la vida, ¿ok? Mientras que las alergias, no. Tú puedes, con la terapia moderna, tú puedes desensibilizar. En consecuencia, ese paciente que es alérgico o tiene una respuesta exagerada frente a un alimento, si es alérgico tiene mejor pronóstico. Si uno hace la terapia, digamos, desensibilizante, en un momento ese paciente puede perfectamente ingerir ese alimento que si es intolerante no lo puede ingerir. Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque las alergias son patrones, digamos, extramucosa. Son pacientes que tienen sensibilidad frente a un elemento, una proteína alimentaria, y uno, al conocer, digamos, el punto más preciso de esa proteína y qué parte de la mucosa está alterada, uno modifica con el tratamiento y puede perfectamente modular esa respuesta. En otras palabras, tiene mejor pronóstico la alergia que la intolerancia alimentaria. Si bien últimamente hay algunas enzimas por ahí que sí se pueden tomar y obviamente, sí, por supuesto. De estos pacientes, pero no vale para toda la gran cantidad. Obviamente, sí, de hecho hoy en día la intolerancia a la lactosa, el uso de enzimas como lactasa, ayuda un poco a la calidad de vida, sí, por supuesto. Calidad de vida, exacto. Esa es la palabra, claro que sí. Con esta amplia gama de síntomas y de órganos afectados, podemos tener como un panel de exámenes básicos que nos vayan orientando cómo es el diagnóstico de estas patologías. ¿Cómo no? Bueno, como todo en medicina, lo más importante es la historia clínica, ¿ok? Yo creo que